Venimos recién de una escuela técnica que estamos acompañándola en un proyecto que la verdad que es muy loable y es digno de imitar, que es la construcción de calefones solares en la Escuela Técnica 477, que es una de las pocas que tiene la carrera en energía renovable. Y ahí uno también ve el compromiso de sus docentes, de sus directivos, cuando siente el acompañamiento del Estado. O sea, cuando nosotros pusimos en marcha el plan de fortalecimiento institucional, es lo que dice Omar, lo estamos haciendo con pocas herramientas desde el Senado. Ojalá lleguemos al gobierno provincial con esta misma concepción de la presencia que tiene que tener el Estado en estos temas tan importantes como son la educación, la seguridad y la producción. ¿Cómo puede ser que nosotros en un cordón como el que tenemos, en una provincia como la que tenemos, o sea, haya una empresa como Fayal que tiene problemas para vender su producción? ¿Dónde está el Estado? El Estado tiene que estar ahí regulando, acompañándolo y seguramente dándole todas las herramientas necesarias para que hoy no tengamos 135 familias en una situación angustiante que no saben qué va a pasar el día de mañana. Son cosas que en esta provincia de Santa Fe es una provincia que es un Estado en sí mismo, no nos pueden estar pasando. Por eso, a ver, Omar lo dice, una cosa es decir vamos a combatir el tema de la seguridad, pero yo me voy a hacer cargo de la seguridad, yo voy a estar al frente de la policía si hace falta en momentos de crisis como esto. Yo me voy a hacer cargo de la producción. Cuando dice yo me voy a hacer cargo, está hablando de la concepción que tenemos todos los intendentes, presidentes comunales, senadores del Frente Justicialista para hacernos cargo de los problemas que tiene una sociedad y buscar cómo los solucionamos, no desligarnos. Vos fíjate, se hablaba de la política energética. La provincia ha ido acompañando todo lo que critica. O sea, critica al gobierno nacional por la política energética y acá es un reflejo de esa política. No ha tenido creatividad, no ha tenido una salida distinta. O sea, bueno, en eso tiene que estar el Estado. Nosotros creemos en un Estado regulador que acompañe. Está bien, pero volviendo al tema de la secundaria y de la escuela técnica, los jóvenes cuando salen de la escuela secundaria a veces no tienen la capacidad necesaria como para conseguir su primer empleo. La escuela técnica les provee eso. Salen prácticamente capacitados para insertarse en el mercado laboral. Eso en Rafaela se hizo. Se hizo, se alienta, se genera los vínculos con las empresas para que puedan realizarse las prácticas tan necesarias para los alumnos, tan retaseadas a veces con la concepción de que, no sé cuál es la preocupación en ese momento, el alumno necesita acercarse a lo que pasa en el mundo real. Las escuelas no todas tienen el equipamiento que tienen las empresas. Hoy, con el avance de la tecnología, la automatización, las pasantías o las prácticas, no solamente las deberían hacer los alumnos, hay que acompañar al docente también que las haga. Porque podría estar viendo los avances que se dan en muchos lugares, volverlo y replicarlo claramente hacia cada uno de sus alumnos. El vínculo del estudiante con el trabajo, el vínculo del estudiante preparado para seguir estudiando, son las dos aspiraciones. No todos van a ser profesionales, no todos quieren ser profesionales, pero tengo que dejarle una salida laboral cercana, que le dé la alternativa para poder hacerlo. Uno analiza siempre el tema educativo y les gusta mucho analizar lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Italia, lo que pasa en Alemania. Muchísima gente que no sigue estudiando, sabe que define su salida en el esquema laboral y donde hay una tecnicatura o hay una carrera corta, pero va a su esquema laboral. No todos quieren ser ingenieros y demás, pero el que no es o no llega, tiene una salida laboral. No es que empieza a deambular sin saber cuál es su perfil. ¿Y el perfil cómo se consigue? Cuando tengo una escuela cercana a la actividad productiva, cuando tengo un sector productivo abierto a capacitar, a ayudar, a acercar a la escuela equipamiento, conocimiento, disposición, allí es donde se enriquece una sociedad. Y el Estado tiene que garantizar ese tema, porque la mayor frustración de una familia, ¿cuál es? Que su hijo haya ido 5 años a la secundaria, salga y no sabe dónde ir. O tiene que ir a una empresa donde le empiezan a enseñar lo que podría haber aprendido y ya hubiese ganado mucho tiempo antes. Tenemos que ser más prácticos, más cercanos a la realidad, a lo posible, y tener el mayor vínculo entre la educación y fundamentalmente el sector productivo, porque el mundo del trabajo cambia. Omar, el costo laboral es altísimo. Abonando las palabras de Omar, 6 años nos llevó poder lograr una escuela técnica con orientación en electrónica en la localidad de Timbuktu. 6 años y tuvimos que recurrir a una ley de una autoría para tener la escuela.
Y tuvimos que recurrir, junto con el presidente comunal, que ponga todas las instalaciones para que tener la escuela técnica funcionando. Cuando, como decía Omar, los trabajos que se hacía con el presidente comunal, el senador y los empresarios, necesitábamos la carrera de técnicos en electrónica. O sea, los chicos salían de la secundaria y no tenían trabajo en todo nuestro cordón, que es tan rico con todo lo que genera. Porque la verdad, la empresa por un lado genera beneficios, pero también trae inconvenientes. Sí. Entonces, qué injusto que nuestros jóvenes no puedan acceder a las empresas de la zona porque no teníamos las carreras que se necesitan, por ejemplo, ingeniero técnico en electrónica. Ahora, gobernar es dar trabajo. Y yo decía que el costo laboral es altísimo para el empresario, porque poner un trabajador en blanco le sale prácticamente lo mismo que el salario que se lleva el trabajador. O sea, esto se tiene que cambiar para que el empresario ponga a los empleados en blanco y no haya tanto trabajo en negro. Estamos en un momento difícil porque lo que gana el trabajador no le alcanza y para muchas pymes pagar ese salario les cuesta porque no hay ventas. Este es el momento más difícil y es en estos momentos donde hay que mantener un diálogo muy fluido. Yo veo una responsabilidad mayoritariamente importante del sector de los trabajadores, sabiendo que el momento es difícil y cuidando y accionando solidariamente para cuidar las fuentes de trabajo. Cada uno tiene claro si su empresa funciona o tiene dificultades o hay una mala actitud de quien conduce la empresa. El trabajador es el primero que sabe eso, es el primero que es solidario. Primero entre todos, tratando de resguardar la posibilidad de la fuente laboral para cada uno. Y segundo, cuando ve si la situación de su sector responde a una problemática real. No hay ventas, vemos que están todas las cosas acumuladas, vuelven los vendedores y le vemos la cara cuando ingresaron. Están todos mirándolo a ver si trajo pedido para ponerse a trabajar o no. Esa es una realidad. La realidad es que hay que cambiar, porque hay mucho de eso que se ha frenado, porque se ha deteriorado el mercado interno, no hay poder adquisitivo, se han abierto las importaciones de una forma con poco sentido común. Las cosas que hacemos los argentinos, que las hacemos de calidad, no hay necesidad de abrirlas. Los países más librecambistas del mundo, Estados Unidos, ¿qué te plantean? Primero Estados Unidos, primero los americanos. Totalmente. ¿Qué significa eso? Primero nuestras empresas, primero nuestros trabajadores. Nosotros tenemos que resguardar a nuestro mercado interno, a nuestros trabajadores y a nuestra industria nacional. Santa Fe tiene que tener una actitud muy firme en esto. Nosotros vamos a defender a la provincia y eso lo decimos en todos lados. Hay que darle a Santa Fe lo que es de Santa Fe y que lo sepan en todo el país. Pero eso no es solo reclamo coparticipación, reclamo la deuda que la nación tiene con la provincia, reclamo y gestiono las obras nacionales a hacerse en el territorio. Significa hacerse cargo de nuestra historia de producción y trabajo, de la defensa de nuestra industria, de la defensa de nuestros productores agropecuarios, de la defensa de nuestros trabajadores. Santa Fe tiene que hacerse escuchar e incidir claramente en el cambio de las políticas a nivel nacional. Necesitamos otro esquema nacional con otro tipo de políticas económicas. Omar, Santa Fe tiene un déficit importante, no es de ahora, desde hace mucho tiempo, y que tiene que ver con la vivienda del santafesino. Sí. ¿No podría tener la provincia de Santa Fe, por ejemplo, un procrear, pero santafesino? Mirá, lo hemos conversado mucho con los senadores, lo hemos conversado mucho con los intendentes. Podríamos tener muchísimo más que esto. Podríamos ser propios. Con el financiamiento de materiales, con el acompañamiento desde las construcciones elementales o básicas que generan la posibilidad de un arraigo a quien no tiene lo básico elemental para vivir con dignidad, hasta cada una de las posibilidades mayores. Ahora, cada provincia puede ir graduando los distintos sectores en los cuales puede ir invirtiendo. Puede generar fondos fiduciarios con ese destino. Movilizaría recursos de cada uno de los otros gremios vinculados a la construcción. Genera el arraigo de la familia, genera pertenencia a un lugar. Quita, en muchos casos, el hacinamiento y permite vivir con dignidad. Permite también mejorar las condiciones y bajar un alquiler. Hay mucho terreno disponible. Primero, en muchas familias que tienen el terreno pero no tienen alguien que le preste material. Cuando aparece el material, cuando aparece el financiamiento para el material,
la cosa empieza a movilizarse, empiezan los amigos, empieza cada uno a ayudar. Siempre hay alguien de la familia que aporta algo y se va construyendo y se va mejorando. Eso hay que movilizarlo. Desde allí a las posibilidades máximas. Pero ya esta instancia mínima, donde el Estado empieza a hacerse cargo de estas situaciones, significan para muchas familias empezar a ahorrar un alquiler, tener un lugar digno donde vivir, empezar a sentirse parte de una civilización que lo está cuidando, de una sociedad que lo incorpora, no que lo deja, lo va dejando fuera. Pero además nos genera movilidad, nos genera la posibilidad concreta de urbanizar de otra manera, de anticiparnos a algunos hechos. Y allí el Estado provincial tiene que estar codo a codo con los municipios y las comunas, porque en muchos lugares falta terreno, en muchos lugares se ha especulado excesivamente en el valor de terreno y esto empuja a la gente a decisiones desesperadas muchas veces y las consecuencias después son mucho peores. Cuesta urbanizar ese lugar, urbanizarlo cuesta el doble. Hay asentamientos en lugares que después impiden otro tipo de actividades y movilizar todo eso cuesta siempre más. Gobernar es generar empleo, pero gobernar también es anticiparse a los hechos. No prever. De hace muchos años, cuando se anunció que los subsidios iban a desaparecer en la energía, marzo, le contaba recién al senador, en abril del 2016 yo presenté un proyecto en el Senado pidiendo la generación de tarifas diferenciales y haciéndolo público para la provincia para que haga lo mismo. Abril del 16, estamos en abril del 19, 3 años antes. ¿Podríamos haber tenido una política energética diferente en la provincia de Santa Fe? Sí, claro que sí. Podríamos haber tenido muchos sectores que no hubiesen tenido la caída, la estructura de costos que los fue dejando fuera del mercado con mucha anticipación. Entonces, tenemos una herramienta provincial como la EPE. Tenemos una herramienta provincial como la EPE que tiene que seguir siendo provincial y tiene que brindarle el servicio a los santafesinos de infraestructura en cada rincón, pero saber acompañar en estos momentos de caída económica. Omar, tenemos la generación de energía. Exactamente. Una última para ir cerrando. La gente, por ejemplo, hoy tiene problemas para comer. Sí. La leche, tenemos una cuenca lechera increíble. Hemos estado en Totora en el encuentro lechero. Los tamberos le están dando muy poca plata por el litro de leche. En la góndola está 4 o 5 veces más. Tenemos frutas, hortalizas, tenemos de todo. ¿No se puede hacer algún tipo de compre santafesino para que la gente no tenga que pagar un litro de leche 60 pesos o un kilo de carne 200 pesos? O sea, es la problemática, porque las propuestas están bárbaras, pero ¿cómo se llega al 10 de diciembre? En la mesa de los argentinos. Primero entender que como Santa Fe tenemos herramientas para actuar. Porque una vez se escucha la descripción de una situación, no, porque no se puede, porque son todas variables nacionales, se maneja toda la economía nacional, eso lo define la nación. ¿Para qué elegimos gobernador entonces? Si estamos queriendo gobernar esta provincia es porque entendemos que hay herramientas en esta provincia. Lo decía el senador Traferri, es Santa Fe. Somos un Estado dentro de otro. Somos un país, es una provincia con dimensiones de país. ¿Cómo no vamos a tener capacidad propia para, no digo cambiar y estar independiente con una política económica diferente, pero sí para accionar para que nuestros sectores sociales más desguarnecidos puedan estar mejor? Nosotros necesitamos movilizar todas las herramientas que tenemos. Hablamos de la empresa provincial de energía, pero también hablamos de los recursos de los santafesinos. Alentar el compre, alentar la posibilidad de movilizar a nuestras industrias, inyectar recursos en la economía, es parte de una tarea que el Estado tiene que hacer. Y a veces se buscan grandes obras. La inyección de recursos desde la obra pública es con pequeñas obras. Es porque eso va directamente al bolsillo del que está trabajando, donde hay mucha más mano de obra. Hay coyunturas que necesitan obra pública con mucha más mano de obra. Hay otras que necesitan la infraestructura básica, donde se necesita un equipamiento de nivel. Allí el Estado debe estar jugando su presencia. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, el boleto educativo gratuito para los estudiantes de primaria, de secundaria y de la universidad, para el docente de primaria y para el docente de la universidad, para los trabajadores que no lleguen a 2 salarios mínimos, reconociéndole hasta el 50% del transporte, y para nuestros abuelos, para que ninguno de ellos deje de hacer sus controles médicos, de tener la alternativa básica de poder tener algunos viajes en el mes para visitar a sus nietos o a sus hijos. Ese no es un subsidio al transporte, es plata en el bolsillo de la gente.
para que no se aparezca un obstáculo que impida el ir a estudiar. Pero además es bueno como sociedad en un momento como esto poder premiar al que enseña, poder premiar al que estudia, poder premiar al que trabaja y al que trabajó toda la vida. Y esas son herramientas donde recursos del Estado van al bolsillo de la gente. Esto algunos dirán, ¿se puede hacer? Señores, Córdoba lo viene haciendo hace 6, 7 años. Somos menos que Córdoba. No. El Senado tiene proyectos presentados en la misma línea. Hay consejos Consejo de Santa Fe, en Venado Tuerto, que se están aplicando. Entonces, ¿por qué no podemos tener una política de este tipo a nivel provincial que ayuda en este momento, que ayuda y mucho? Es una pequeña cosa. Todos los recursos de los santafesinos deberían circular en nuestra economía la mayor cantidad de veces antes de salir, antes de buscar algo que se compra afuera, antes de buscar algo que se hace afuera. Y una actitud, como decía el senador Traferri, de acompañar a nuestras empresas a salir a vender, a salir a hacer negocios al resto del país, al resto del mundo. Hay que traer recursos a la provincia. Esto es lo que nos da la esperanza de transmitirle a los santafesinos que podemos tener una provincia mejor, que vamos a tener una provincia más segura, no le quepa duda. El que está de acuerdo con esta política de seguridad ya tiene candidato. El que no está de acuerdo seguramente nos va a acompañar.